Muchas veces nosotros podemos llegar a creer que el tema de cielos abiertos tiene que ver con algunas áreas específicas o con temas económicos únicamente o con prosperidad de tipo material o de tipo financiero, pero el tema de cielos abiertos es algo mucho más trascendente de lo que usted puede imaginar. Yo he venido estudiando este tema y cada vez que voy a preparar una enseñanza me quedo abismado de lo poco que sé acerca de lo que es vivir una vida con cielos abiertos. Y eso me viene desafiando permanentemente, porque uno muchas veces llega a creer que cielos abiertos puede tener significado de que camino como con una libertad o camino sin que nada o nadie me perturbe, pero nada de eso es realmente dentro del contexto bíblico el caminar con cielos abiertos. Y yo le preguntaba al Señor, como desde el jueves, bueno, Señor, ¿qué realmente significa? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que tu palabra dice acerca de caminar con cielos abiertos? ¿Cuál es esa implicación? Y entonces quise desafiarme a conocer qué implica que Dios abra los cielos. Y ese es el título de la enseñanza. ¿Qué implica que Dios abra los cielos? O sea, ¿qué implica? Partimos de un principio. Los cielos se abren para una nación santa. Los cielos se abren para un pueblo santo. Los cielos se abren para un hijo que ha sido apartado para la gloria y para la honra del Señor. O sea, hay que partir de un principio que los cielos abiertos o la apertura de los cielos no es para aquellas personas distantes de Dios, sino aquellas personas que viven dentro del reino de Dios y que Dios tiene un propósito con ella. O sea, es importante porque de pronto pretendemos que nos hablen de que es por arrepentimiento o que debemos entrar, debemos entrar al reino de los cielos, como le dijo Jesús a Nicodemo. No, cuando hablamos de apertura de los cielos o cuando hablamos de la metáfora cielos abiertos, Dios está refiriéndose o dándole esa apertura a su pueblo. O sea, es un término para su pueblo, es una frase para su pueblo, no es una frase acuñada. O sea, por eso yo les decía desde el 30 de diciembre, cuando predicamos la enseñanza de la palabra rema de este año, que realmente el tiempo de cielos abiertos lo define mi obediencia. Es decir, mi obediencia va a definir el tiempo en que yo voy a caminar mi vida cristiana con cielos abiertos. Y les he dicho desde el principio, no tiene que ver con recursos físicos, porque cielos abiertos tiene que ver con recursos espirituales que después pueden ser trasladados o materializados por parte del Señor, porque Él es el que materializa las cosas. En la Biblia dice, muchos son los planes del hombre, pero de Jehová es el designio. ¿Qué quiere decir? Que realmente yo le presento a Dios mis planes del 2019 y esos planes pueden tener cielos abiertos, ¿sí?, con cumplimiento material, o puede tener cielos abiertos sin cumplimiento material, pero sigue teniendo cielos abiertos. O sea, quiero que entienda y se apropie de ese concepto, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros creemos que cuando las cosas nos están saliendo mal es porque los cielos se cerraron. Y para que un cielo se cierre o para que el cielo de Dios se cierre, la única manera en que el cielo se cierre es que tú estés caminando en pecado y desobediencia. O en pecado, que es lo mismo que caminar en desobediencia. Es decir, cada vez que tú caminas en desobediencia, entonces tus cielos se cierran. Pero cuando tú caminas en la obediencia a la palabra de Dios, tus cielos se mantienen abiertos. Por eso el tiempo lo decide tu obediencia a la palabra del Señor. Amén. En Isaías capítulo 64, versículo 1 al 2, lo tomo como un texto referente para ir a la palabra, a lo que el desarrollo de los puntos. Dice, si rompiesen los cielos y descendieras
y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Una de las características de la relación de Dios con su pueblo de Israel es cielos abiertos, cielos cerrados. Israel obedecía, caminaba con cielos abiertos. Israel desobedecía, caminaba con cielos cerrados. Entonces, esta metáfora realmente lo que quiere decir es que hay un pueblo, una iglesia a la cual Dios quiere, anhela y desea respaldar constantemente, ¿sí? Constantemente. A veces hay expresiones cristianas que se vuelven un cliché en nuestra vida, pero que no tienen una esencia de verdad bíblica o no tienen un contexto completo de verdad bíblica. Por ejemplo, a veces decimos, si Dios quiere, pero antes de decir si Dios quiere, yo me tengo que hacer una pregunta: ¿estoy en la voluntad de Dios? Porque siempre Dios va a querer todo aquello que esté en su voluntad. Entonces yo no tengo que preguntarme muchas veces si Dios quiere, sino si yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando yo estoy metido en la voluntad de Dios, ¿Dios qué? Quiere, ¿sí? Porque el querer de Dios está asociado a la voluntad de Dios y a que yo haga la voluntad de Dios, a que yo conozca la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo no puedo decir, si Dios quiere, mi esposa se muere para casarme con mi vecina. O sea, eso no está en la voluntad de Dios. ¿Me hago comprender? ¿Sí? O si Dios quiere, yo compro la lotería, este es el número de la lotería, entonces eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me hago comprender? O sea, hay cosas que nosotros, hay expresiones, cliché, que nosotros decimos, ay pastor, yo me voy para tal lugar y si Dios quiere, allá prosperaré. La pregunta es, ¿tú le has presentado un plan a Dios? O sea, ¿tú estás seguro que tú vas a un lugar donde Dios te ha indicado que vayas? ¿O tú vas porque simplemente es tu deseo, es tu anhelo? O sea, no está en el plan de Dios. Entonces tú no puedes decir si Dios quiere si antes no le has consultado su voluntad. ¿Me hago comprender? Entonces, porque es fácil decir si Dios quiere, porque es más difícil obedecer la voluntad del Señor, preguntar la voluntad del Señor. Todas las veces que David se equivocó fueron tiempos en donde no consultó la voluntad de Dios. Y cada vez que tú y yo nos equivoquemos, serán tiempos donde no hemos entrado a la presencia del Señor y no hemos tenido comunión con Dios y por lo tanto no conocemos la voluntad de Dios frente a un plan definido. ¿Sí? La pregunta que yo le hago a una persona cuando llega a esta iglesia o cuando se va de esta iglesia es que si está en este lugar por voluntad del Señor. Porque cuando yo estoy en un lugar por voluntad del Señor, vendrán tormentas, vendrán dificultades, vendrán circunstancias que no me espero, pero yo voy a permanecer, yo me voy a mantener porque es Dios quien me lo dijo. Entonces, si Dios me lo dijo, ¿Dios qué? Él quiere. ¿Estamos allí? ¿Por qué hago esta introducción de esta manera? Porque usted necesita comprender cuáles son los cielos que Dios va a abrir este año para su vida. O sea, ¿cuál es el cielo? Quizás para algunos el cielo puede ser cielos abiertos, puede ser salir de deudas. O sea, que comenzaste con, 20 millones de pesos en deudas el 2019 y cuando terminaste el 2019 solamente debías 5 millones de pesos. Entonces tú puedes decir, Dios abrió mis cielos financieros. Puede ser que tú entraste el 2019 con una enfermedad catastrófica y al final te dan un certificado que dice tu cáncer no desapareció, no tienes cáncer, todo está bajo control, eres una persona completamente sana. Entonces tú dices, mis cielos de salud fueron abiertos. Entonces tú vas a revisar
¿qué es para ti el cielo abierto? O sea, ¿dónde tú quieres que Dios trabaje en tu vida? ¿Me estoy haciendo comprender? Entonces es importante porque el cielo abierto lo defines tú, no lo define Dios. Dios tiene sus cielos abiertos para sus hijos, siempre están abiertos, pero tus cielos, o sea, ya lo personalizas. Tus cielos se tienen que abrir, pero son tus cielos. O sea, ¿dónde tú quieres que tus cielos se abran? ¿Cuál es el área de tu vida donde tú quieres que se abra tu cielo? Porque los cielos de Dios están, ¿qué? Abiertos. Los cielos de Dios están abiertos. Entonces, quiero hablarte acerca de 5 implicaciones que lleva o conlleva caminar con tus cielos abiertos. Caminar con tus cielos abiertos. Entonces, la primera implicación es que cielos abiertos implica caminar en revelación. Cielos abiertos implica caminar en revelación. Y ahí le invito que vayamos nuevamente a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, que es el texto que nos ha guiado en estas enseñanzas, que es la vida de Jacob, un hombre que tuvo la oportunidad de conocer la revelación del Señor. Y dice Génesis 28, 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esas 2 últimas expresiones de Jacob hablan de revelación. ¿Me hago comprender? Revelación. La vida espiritual no puede estar aislada de tu revelación. Tú tienes que conocer a tu Dios personal, a tu Dios personal. Tú tienes que conocer al Dios, no al Dios que te hablaron tus padres, porque a Jacob, Abraham le habló a Isaac, e Isaac le habló a Jacob y también le habló a Esaú. Pero tú tienes que llegar a conocer al Dios tuyo, no al Dios de Isaac, no al Dios de Jacob, no al Dios de Abraham, no al Dios de tu líder, no al Dios de tu pastor. Tú tienes que conocer a tu Dios. Y lo tienes que conocer en revelación. ¿Qué es revelación? Apocalipsis. La palabra apocalipsis en griego es revelación. Que se abran las cortinas y tú lo puedas ver. O sea, lo que cambia la vida de una persona es la revelación de la palabra, no leer la palabra. O sea, yo puedo leer la palabra, pero si no tengo revelación, esa palabra es letra muerta. No cambia mi vida, no me transforma, sigo cometiendo los mismos errores, sigo cayendo en el mismo pecado. Por eso hay gente que prefiere decir yo soy pecador que decir sí, vivo en un cuerpo pecador, pero dentro de mí vive la gloria del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, porque tenemos este depósito metido en una vasija de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Él.
Es decir, es Dios quien se manifiesta. Si Dios mora dentro de nosotros, y la palabra dice que Dios no mora en vasos sucios, que Él mora en vasos limpios. Sí, hay un cuerpo de carne, hay un cuerpo de debilidad. El apóstol Pablo lo reconoce. Pero en medio de ese cuerpo de debilidad está morando la presencia del Señor. Y al morar la presencia del Señor, tu vida tiene que entrar en un nivel de revelación. Revelación. Porque la revelación es lo que transforma, porque la revelación es lo que hace aperturar tu cielo. Es aquello que te va a llevar a conocer la excelencia del poder de Dios, pero a conocer cómo Dios en esa excelencia de su poder te está llevando al destino que Dios puso sobre tu corazón. Porque aunque tú planees, ese plan lo puso Dios en tu corazón. Amén. El Salmo 25:14 dice, en la versión Reina Valera 60, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. De otra manera, la revelación no le llega al pecador a menos que Dios tenga un plan de conversión con el pecador. Por eso la salvación no se trata simplemente de hacer una declaración, sino de tener un encuentro con Dios. O sea, yo puedo llegar a hacer una declaración, una oración de fe, como se nos indica que hagamos cuando una persona dice yo quiero recibir a Jesús. Pero el yo quiero recibir a Jesús es apenas una puerta de entrada a la revelación celestial. Porque el verdadero encuentro con Jesús ocurre cuando genuinamente tu corazón anhela de Dios. Cuando genuinamente tu vida anhela de Dios. Entonces, cuando tu vida anhela de Dios, las cosas cambian. Allí las cosas van a cambiar. Mira que Jacob fue en Betel donde tuvo revelación de la gloria de Dios. No fue en otro lugar, porque tiene que haber un lugar específico. Tiene que haber un lugar donde Dios se te revele a ti de manera personal. A ti de manera personal. Y cuando hay revelación, hay apertura de cielos. Cuando hay revelación, nada detiene lo que Dios va a hacer a través de ti. O lo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo hacer a través de ti. ¿Qué quiere decir? Que la vida espiritual es cambiada por la revelación. O sea, aperturar los cielos implica que yo estoy caminando con revelación. Estoy caminando porque he logrado capturar la idea de Dios. ¿Sabe por qué temió Jacob? Porque él capturó la idea. Me encontré cara a cara con Dios. ¿Y sabe qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien se encontraba cara a cara con Dios y no era santo? Moría automáticamente. Por eso cuando Moisés atrevidamente le dijo, muéstrame tu gloria, Dios dijo, este no sabe lo que me está pidiendo. Mi gloria lo mata. Mi gloria lo mata. Y entonces él no le pasó la gloria. ¿Qué fue lo que le pasó? Todo su bien. Fue lo que le pasó. Y le tapó la cara. Le tapó la cara allí en la peña, puso a Moisés entre dos peñas y le tapó la cara porque no podía mostrarle la gloria porque lo iba a matar automáticamente. Entonces le pasó todo su bien. Pero ahora en el Nuevo Testamento la gloria de Dios tiene nombre propio, es el Señor Jesucristo. Así que de manera que nosotros tenemos en este momento la revelación de todas las revelaciones, que es la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que hace más fácil nuestro caminar en Dios y con Dios. Amén. Lo segundo que va a ocurrir cuando se te aperturan los cielos, es que los cielos abiertos implicará que tú tengas visión espiritual. O sea, va a implicar, porque primero tiene que haber revelación para que luego haya visión espiritual. Y quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 7, Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Allí vemos la historia y la muerte del primer mártir del Nuevo Testamento, que es Esteban. Él es arrestado, es llevado ante el sumo sacerdote y él comienza a disertar acerca de quién es Cristo y por qué Cristo es el Mesías. Y es algo que le invito a que usted lo lea, es un capítulo que tiene 60
versículos, pero me voy a centrar en el versículo 54 al 56. Y dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cuáles cosas? Toda la historia de pecado del hombre y cómo Jesucristo es el Salvador del hombre, y toda la historia de Israel. Y dice el versículo 25: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para el contexto, el 57. Entonces ellos, o sea, los religiosos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, comenzaron a apedrearlo. Usted sabe que cuando a Esteban lo estaban apedreando, él dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Sabes algo? La revelación cambia tu manera de pensar, pero la revelación te lleva a tener visión espiritual. Es decir, cuando tú tienes visión espiritual, los problemas pueden ser del tamaño de una montaña y son reducidos a un granito de arena. No sé si lo entiendes. Por eso ahí es donde entiendo que Jesús dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y también dijo: si lo crees y no lo dudas, tú le puedes decir a este monte: desarráigate de aquí y échate a lo profundo de la mar. Porque todo lo que tiene que ver con visión espiritual arranca con revelación. Todo lo que tiene que ver con visión espiritual arranca, el inicio es una revelación, y esa revelación te tiene que llevar a una conversión, a una comunión, a una intimidad con el Señor. Pero tú tienes que llegar a visión espiritual. Esteban, lleno del Espíritu Santo, entiéndelo, esto es importante lo que te voy a decir. Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo confrontar a los religiosos de su época y decirle: aunque ustedes tienen una investidura religiosa, realmente ustedes no han conocido al Dios que yo conozco. O sea, una cosa es que yo predique aquí como pastor de lo que yo lea en libros, y otra cosa es que yo predique aquí porque tengo una revelación que he recibido al estar en la presencia del Señor. O sea, lo que cambia la vida de una persona en esta iglesia no es lo que yo lea o lo que yo escuche, sino lo que yo reciba directamente del cielo. Porque lo que cambia la historia de un pueblo es la revelación que recibe el líder. Y ese pueblo con revelación camina en revelación. ¿Estamos claros allí? Importante entenderlo. Por eso yo te decía en la administración: ¿qué vienes a buscar este domingo? ¿Qué vienes hoy a buscar a la iglesia? ¿Qué quieres hoy recibir de Dios? ¿Cómo viniste y cómo te vas? ¿Con qué problema llegas, pero con qué esperanza te vas para tu casa? Porque eso implica que tú vienes a buscar y a recibir revelación de parte de Dios. Pero también indica que cuando sales de este lugar, sales con una visión espiritual diferente. Porque la visión espiritual te hace ver cosas diferentes. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones ¿de quién? De Dios. Y vi visiones de Dios. Ezequiel pudo ver la gloria de Dios, porque Ezequiel estaba en el lugar donde Dios quería mostrar su gloria. Jacob pudo ver la gloria de Dios porque Jacob estuvo en el lugar donde Dios quería revelarle su gloria. Pablo tuvo un encuentro con Jesús y vio y escuchó a Jesús. No lo vio, pero era que Jesús quería tener un encuentro con Pablo, un encuentro de su gloria y entregársela a Pablo. Pablo fue llevado al tercer cielo y allí vio que
¿Recibió qué? Revelación, tuvo una visión espiritual. Déjame decirte que cuando tú eres un hombre, una mujer de revelación, lo siguiente que va a suceder en tu vida cotidiana, es visión espiritual. ¿Cuántos de ustedes están esperando lo sobrenatural de Dios? Pues están equivocados. Usted no puede estar esperando lo sobrenatural de Dios. Usted tiene que vivir ya, tiene que estar caminando ya en lo sobrenatural de Dios. Usted tiene que estar caminando en lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe qué nos han enseñado? A la iglesia cristiana nos enseñaron mal. A la iglesia cristiana nos enseñaron a depender mal de Dios. ¿Qué es depender mal de Dios? Es permitir que sea Dios el que haga las cosas, cuando en la Biblia me ha enseñado que ya Él lo hizo todo, para que simplemente yo camine en aquello que ya Él ha hecho. Lo que yo espero sobrenaturalmente ya está hecho. Yo lo que tengo es que caminar. Por eso yo necesito revelación y luego necesito ¿qué? Visión espiritual. Yo necesito como Esteban. Esteban, cuando Esteban, lleno del Espíritu Santo, pudo ver a Jesús, él vio los cielos abiertos. Y al ver los cielos abiertos, vio a Jesús a la diestra del Padre. Y no lo vio en el espíritu, lo vio físicamente. Porque cuando los cielos se abren es para que tú veas algo o para que tú recibas algo. Mira el fenómeno tan raro, que para que haya lluvia, ¿qué tiene que haber en el cielo? Nubes. Pero para lo espiritual, para que tu vida entre en un nivel de lluvia espiritual, ¿qué necesitas? Que los cielos estén abiertos. O sea, ¿no te parece contradictorio eso? O sea, que en lo natural, en lo terrenal, para que haya lluvia, el cielo debe estar cargado de nubes. Pero en lo espiritual, en la visión espiritual, para que haya lluvia, tus cielos deben estar abiertos. Eso es importante entenderlo, porque es la manera como tú vas a cambiar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Esteban, que sabía que lo iban a matar, vio los cielos abiertos. La pregunta es, ¿muy bobo? No. Sencillamente, cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya todo lo que está alrededor tuyo ya no importa. No importa. Entonces, si tú sabes que te vas a morir, ni siquiera pides oración para que vuelvas a vivir. ¿Estás entendiendo? ¿Sabe por qué muchos creyentes pedimos oración cuando vienen enfermedades catastróficas? Porque no nos queremos ir. O sea, en otras palabras, no creemos que nos vamos a encontrar cara a cara con Dios. Esteban sabía que se iba a encontrar cara a cara con Dios. Ay, pastor, pero la Biblia dice que oremos, ¿sí? Pero si tú conoces la voluntad del Señor, y yo estoy seguro que si tú tienes revelación, Dios te muestra el día de tu muerte. Se lo mostró a Moisés, se lo mostró a Elías, se lo mostró a Eliseo, se lo mostró a Jesucristo, su Hijo. ¿Estamos claros? Nos apegamos a lo material porque creemos que cielos abiertos es lo material. Cielos abiertos es espiritual, se concreta en algo material de acuerdo a lo que tú quieras ver. O sea, cómo quieres ver tus cielos, que es diferente. Muchas veces nuestras oraciones son oraciones plagadas de ego. Para mí, para mí, para mí. Consígueme mi esposo, consígueme mi esposa, consígueme mi casa, consígueme mi carro. Pero los cielos abiertos implica más que eso. Jesús dijo que eso nos seguiría a nosotros. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Dice, los gentiles tienen necesidad de esto, pero ustedes busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán, ¿qué? Añadidas. Así que el carro que tienes es una añadidura, la casa que tienes es una añadidura, los hijos, el marido, la esposa que tienes es una añadidura. No lo necesitas para vivir en el cielo, pero Dios lo añade porque lo necesitas aquí, en la tierra. Amén. Entonces tú vas a ver una nueva realidad espiritual, como lo vio también el apóstol Pablo. Tercera implicación, cielos abiertos implica caminar con aprobación.
Cielos abiertos implica caminar con aprobación. Voy a tomar dos textos que ya sé que lo han tomado de enseñanzas anteriores. El uno es Deuteronomio 28:12 y dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Mira, la tercera implicación es que mira el proceso que está llevando Dios. Primero tienes revelación. Cuando tienes revelación caminas en obediencia. Segundo, tienes visión espiritual. Y tercero, cuando tú tienes visión espiritual, entonces tú estás caminando aprobado por Dios. O sea, usted escucha esta expresión en la Biblia: varón aprobado por Dios, profeta aprobado por Dios, hombre aprobado por Dios, rey aprobado por Dios. Los cielos abiertos implican aprobación. Dios te ha aprobado. ¿Qué es aprobado? Pasaste la prueba. Eso es aprobado. O sea que los cielos abiertos se dan después de pasar pruebas, de pasar dificultades. Tú no puedes vivir una vida cristiana aislada de la prueba, porque la vida cristiana implica pruebas, implica dificultades. Por eso Jesús, vuelvo a repetir, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, es decir, ten fe, yo he vencido al mundo. En otras palabras, tú no tienes que vencer al mundo, ya yo lo vencí. Ahora enfréntate al mundo con mi gloria, enfréntate al mundo con mi revelación, enfréntate al mundo con mi visión espiritual, lo que te he entregado. Enfréntate al mundo con lo que yo te he entregado. Eso es lo que tienes que hacer. No tienes que enfrentarte al mundo en tus fuerzas. Tú no compras a Dios con más ayunos. Tú no compras a Dios con más oración. No compras a Dios madrugando más. No, solo tienes que caminar confiando en lo que ya Jesús hizo. Ya Él lo hizo, y como ya Él lo hizo, simplemente yo me apropio de lo que Él hizo y camino en eso. O sea, camino en ese trayecto que ya Él abrió. Mira, la Escritura dice en Colosenses, dice que estamos escondidos en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo me enfrento a los problemas, que cuando yo me enfrento a las dificultades, ya yo tengo la aprobación de Dios. Y la misma Escritura declara de mí que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Estamos claros? Todo proyecto que valga la pena hacer tendrá la mayor resistencia. Te lo repito. Todo proyecto que tú vayas a hacer tendrá resistencia. Y no te voy a decir que sea resistencia únicamente del reino de las tinieblas. También va a tener resistencia al reino de las tinieblas. Si hay un sueño que viene de Dios, otros van a hablar mal de ese sueño. Porque sencillamente cuando alguien habla mal de ti, lo que está hablando es de lo que Dios ha puesto en ti. ¿Qué le dijeron los hermanos? Le decían a José: allá viene ¿qué? El soñador. Cada vez que Dios pone un sueño en tu vida, también te está retando a que sepas que te vas a enfrentar a la resistencia de los demás. La gente va a desafiarte también a ti, porque la gente quiere conocer la fe que tú tienes. La gente quiere conocer la fe que tú tienes. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo tercero es que los cielos abiertos van a implicar que tú estás caminando bajo la bendición del Señor, la aprobación del Señor. Y te bendecirá. Cielos abiertos es bendición. Bendición no significa siempre estar rico, multimillonario, no. Bendición implica que Dios me aprueba.
que Dios me aprueba. Eso es lo que implica la bendición del Señor. Soy aprobado por Dios. Cuenta conmigo porque cada vez que me pide que yo haga algo, yo lo cumplo obedientemente. Y no hay algo que satisfaga más a nuestro Padre Celestial, es hijos obedientes. Y a esos hijos obedientes Dios lo bendice. Y número 4, o el cuarto, cielos abiertos implica ver al Espíritu Santo obrar a través de ti. El Espíritu Santo necesita arroparte para que tú camines con cielos abiertos. En Mateo 3:16 la Escritura dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, esta misma experiencia, ¿sabe quiénes más lo vieron? Los 120 discípulos que se encontraban en el aposento alto. Mientras ellos estaban orando, vieron que se derramó sobre ellos el Espíritu Santo y se posaba en la cabeza de ellos en forma de lenguas de fuego. Entonces, una realidad espiritual es que quien tiene un encuentro con Jesús es bautizado con Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo es el resultado de caminar con obediencia en el Señor, porque Dios no mora en vasos sucios. Y número 5, cielos abiertos va a implicar ver a Cristo en cada acto de mi vida. Cielos abiertos va a implicar ver a Cristo en cada acto de mi vida. En Juan capítulo 1, versículo 51 dice: y le dijo: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabe a quién estaba diciendo esto? A Natanael. Esto tiene una implicación teológica muy larga, no me da el tiempo, me quedan solo 5 minutos, pero Jesús admiró a Natanael, que fue uno de sus 12, ¿sí? Y dicen los estudiosos de la teología que cuando Natanael escuchó hablar a su hermano de Jesús, porque no se había encontrado cara a cara con él, dicen que quizás él se encontraba en ese momento leyendo lo que está escrito en Génesis 28, el encuentro de Jacob. Cuando usted revisa el texto de Génesis 28, del 11 al 17, la Escritura dice que Jacob vio ángeles que subían y... ¿Ángeles que qué? La pregunta, ¿por qué no dice la Escritura ángeles que bajaban y subían? Porque cuando Dios creó los cielos, Él estableció sus ángeles también aquí en la tierra. Por eso el escritor a los Hebreos dice que nosotros tenemos a los ángeles como servidores a nuestro favor. Es decir, en este lugar, en este momento, hay ángeles. Al lado tuyo está sentado un ángel. Y no es precisamente tu esposa. Y no es precisamente Sandra o la persona que está al lado tuyo. No, hay sentado ángeles. Ángeles. Cada cosa, cada actividad que tú hagas está respaldada por mínimo un ángel del Señor. Por mínimo un ángel del Señor. Y si Jacob en el sueño vio ángeles que subían, quiere decir que habían ángeles que subieron a la presencia del Señor para hablarle de Jacob. Y luego que esos ángeles subían, ¿qué pasaba? Nuevamente bajaban. Porque hay ángeles territoriales, ángeles que fueron asignados para ti. Pero la Escritura dice que Jesucristo es el ángel mayor de Jehová. En el Antiguo Testamento Jesucristo se manifestaba como un ángel. Por eso se llaman teofanías, o Dios a través de figuras.
o Dios a través de manifestaciones espirituales. ¿Qué quiero decirte para cerrar este tema? Cristo es tu mayor revelación. Cristo es tu mayor visión espiritual. Cristo es tu bendición. Ya tú eres bendecido. Tú no necesitas que te bendigan. Ya Dios te bendijo con bendición espiritual en lugares celestiales. Cristo es la palabra de Dios que debe estar reposada y guardada en tu vida. Por eso, porque tienes a Cristo, tú puedes caminar tiempos y tiempos y tiempos con cielos abiertos. Toda tu vida, todo el resto de tus días, puedes caminar con cielos abiertos. Porque Cristo es la manifestación y es la implicación más importante de una iglesia poderosa, de una vida poderosa en el Espíritu Santo. Amén. Así que volvemos a repetir, para que ya cerremos este ciclo. Como conclusión, cielos abiertos implica revelación, implica visión espiritual, implica aprobación, implica bautismo en el Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo, e implica que Cristo lo hizo todo para que nosotros caminemos con cielos abiertos sobre esta tierra. Amén.